Bueno, hoy vamos a ver modernidad líquida. La modernidad líquida es un término que se utiliza para referir al tiempo actual. Este término fue acuñado por Zygmunt Bauman, que fue un filósofo y sociólogo polaco e inglés de origen judío, que al estudiar la estructura de la sociedad actual y por eso la posmodernidad, el comunismo, la posmodernidad, la globalización, las clases sociales, la nueva pobreza, comienza a desarrollar un análisis de la cultura actual y dice: nuestra cultura actual sigue siendo moderna porque hay una base de modernidad que continúa, o sea, el periodo de modernidad continúa. Sin embargo, hay algunos elementos que han cambiado, particularmente en la concepción del individuo y de la sociedad, del individuo en esa sociedad. Y entonces es que divide dos momentos: un momento de sociedad, de modernidad sólida, y otro momento de modernidad líquida. Digamos que en el trasfondo o en la base de la modernidad encontramos que hay una visión de cuestionar y de rechazar las estructuras previamente dadas en la época anterior, ¿no? Por ejemplo, cuando surge la modernidad en el siglo XVI, lo que empieza a suceder es que se empiezan a cuestionar todas las cuestiones establecidas, la religión, las instituciones, el gobierno, todo se empieza a cuestionar de la época anterior, ¿no? Y esta es una forma de concebir la modernidad. El nuevo orden plantea un cuestionamiento de las estructuras establecidas previamente. Y por otro lado tenemos la revolución científica, que lo que propone es una visión mecanicista o funcionalista del mundo de la realidad, ¿no? Con la visión científica que surge con Newton particularmente, que todo se ve como un todo bien estructurado, pues entonces digamos que uno se vuelve parte de una gran máquina que funciona para algo. Entonces, estas dos visiones, la visión de cuestionar las estructuras y de no solo las estructuras anteriores, sino la estructura en sí. Y por otro lado tenemos una visión mecanicista y funcionalista de la realidad. Esto se queda de base en la perspectiva moderna, ¿ok? Esto es como que por eso en la modernidad en la posmodernidad seguimos siendo modernos, porque todavía está esta base moderna. Sin embargo, dice Zygmunt Bauman, en la modernidad, la visión del hombre y de la sociedad cambian en la misma modernidad. Hay una visión distinta en cada uno de los dos momentos. En la visión del primer momento, que le llama modernidad sólida, dice, hay una visión del hombre mucho más, digamos, sólida, ¿no? Más armada, más estructurada, que en la de la visión de la modernidad líquida. En la visión de la modernidad sólida, el individuo y la sociedad tienen un rol específico, una estructura clara. Incluso ahí surge el ideal del progreso, ¿no? Vemos que en la sociedad y el individuo se identifican como parte de un todo que se entrelaza y que además hay un ideal, un objetivo específico, y que cada una de las personas tiene una función, un rol que cumplir para llegar a ese fin concreto. Así es que Zygmunt Bauman, identifica que este primer momento tiene las cualidades de un sólido, ¿no? Cuando nosotros analizamos las cualidades del sólido, lo que pasa es que todas sus partes están completamente conectadas, de tal forma que cualquier cosa que llega, o sea, cualquier estímulo externo que llega, no afecta de manera significativa a su ser, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo le hago así a mi brazo, no se rompe, ¿no? Aunque estoy haciendo fuerza, no se va a romper porque es sólido, digamos, está estructurado, está armado. En cambio, cuando yo con el agua, ¿no? O con el humo de un cigarro, imaginemos, ¿no? Que esté aquí el humo, entonces yo nada más hago esto y transformo la forma que tiene, la cambio por completo. Entonces, digámoslo así, que lo que dice Bauman es, en la sociedad de la modernidad sólida, la idea del hombre y la idea de sociedad están establecidas, están sólidas. En cambio, en la sociedad líquida, lo que sucede es que estas estructuras
que proponía la sociedad sólida se van rompiendo también. Y entonces en la sociedad líquida lo que pasa es que nos pasa como los líquidos o el humo, que pues no tienen una forma concreta, una estructura concreta, y por lo tanto, digámoslo así, con cualquier estímulo externo se van o se pueden deshacer o pueden cambiar su forma. Entonces vemos aquí que estos dos momentos, ¿no? El primer momento de modernidad sólida, que tiene roles muy establecidos acerca del individuo y la sociedad y también sus ideales, y un segundo momento que surge precisamente por que empieza la globalización, se empiezan a abrir barreras políticas, empieza a haber mucho más desarrollo tecnológico y por lo tanto también empieza a haber que muy rápido se empiezan a hacer obsoletos los aparatos, y también el hecho de que haya movilidad cultural de manera fácil. O sea, el hecho de que haya relación de culturas y que además puedan convivir y desarrollarse juntas, eso afecta de manera significativa la manera de comprender el mundo. Además, unido al hecho de que la economía empieza a tener un lugar crucial en la toma de decisiones globales, ¿no? Que además tienen un cambio muy rápido, ¿no? La economía global va fluctuando. Entonces ahora ya no se ve de manera local, ya no una cosa ya no te dura toda la vida, sino que ahora las cosas cambian muy rápido. Esto sobre todo a final del siglo XX, con la posmodernidad, justamente surge este pensamiento que Bauman le llama fluido. Es decir, sigue teniendo una base moderna, pero ahora la idea del hombre en la sociedad se va diluyendo. Y dice, lo que sucede en la sociedad actual es que funciona como un líquido o como un gas, ¿no? Se va perdiendo, se va disolviendo. Y entonces no hay criterios claros, no hay ideales claros, sino que el individuo, digámoslo así, se va completamente haciendo de acuerdo al recipiente en el que llegue, ¿no? Y así es que dice, la fluidez es la metáfora para entender este segundo momento de la modernidad, que se llama posmodernidad o modernidad líquida, y que justamente es nuestra época actual. Ahora, algo que podemos decir en general es que los sólidos mantienen su forma y los líquidos la pierden con facilidad, ¿cierto? Y entonces esto nos lleva a cuestionar algo acerca del espacio y el tiempo, o la consideración del espacio y el tiempo respecto a estos dos momentos. En lo sólido, el espacio y el tiempo son bastante estables, ¿no? A lo largo del tiempo, yo me mantengo con la misma forma. Si acaso la voy desarrollando, pero es la misma forma que se mantiene en el tiempo. Eso es signo de estabilidad. En cambio, en la sociedad líquida, lo que tengo en el espacio y el tiempo es que no hay una conexión entre ellos. O sea, todo el tiempo hay cambio de formas, y el tiempo lo único que hace es ir marcando las pautas o los cambios de cada uno de estos momentos de cambio de forma. Así es que él entiende, o Bauman dice, que en realidad la época actual se puede entender como un desarrollo de instantáneas, o más bien como una sucesión, porque ya no se entiende la vida como desarrollo en un continuo, en un mismo ser que se va continuando, sino que se entiende como un suceso igual y no interconectado de instantes. Y así nosotros podemos ver que, digamos, critica a la sociedad como una especie de instantánea, con registro de fecha al borde, ¿no? Al dorso de la foto, pero finalmente es una sucesión de instantáneas. La forma no importa, y al caso del tiempo nos va diciendo, nos va marcando qué forma se adquirió en cada momento de una cosa concreta. Entonces, esto es bien interesante porque justamente la palabra fluidez tiene que ver con el desplazamiento con facilidad, ¿cierto? Porque pues se adapta a cualquier recipiente, y es que ciertamente los fluidos tienen muchas formas de manifestarse, ¿no? Que se derraman, que inundan, que rocían, que se filtran. Hay muchas formas distintas de manifestarse los fluidos. Y de hecho la sociedad actual también tiene la necesidad de manifestarse de formas distintas. Ya no le atrae, ya no le parece una forma de desarrollo profundo el desarrollarte en una misma línea,
¿no? Ya no te ves así decir, ya no hay un ideal concreto, ya no hay un sentido concreto, sino que se ve como cambiar, el cambio es el medio de desarrollo. Entonces, por eso es que Bauman dice que el fluido, el líquido, es una metáfora para explicar nuestro tiempo. Y esto va de la mano con la levedad. La levedad, digamos, sería la característica que le sigue a la fluidez. No solamente es adaptarte a cualquier lugar, sino no identificarte con nada. O sea, no tener nada que se te pegue, digamos, que te haga que te identifiques con eso, sino que vivir completamente ligeros. Y no decir, bueno, dejo de consumir, sino, no, porque el consumismo es parte de la época, sino la idea es que nada te identifique. Es decir, despréndete de todo lo que pueda hacerte que te comprometas con algo. No te comprometas con nada, ese es el fondo de la levedad. Digamos, entre más leve vayas, más fácil será moldearte, ¿no? Más fácil será entrar a cualquier recipiente. Y entonces, por eso, pues la levedad va con un término de superficialidad, ¿no? Lo superficial, entre menos me meto, menos me comprometo. Entonces, pues la idea es justamente vivir en la superficie, vivir, digamos, con la disposición a cambiar en cualquier momento y por lo tanto no te puedes comprometer, tienes que vivir ligero en la superficie. Y bueno, justamente aquí es lo que dice Bauman, que hace semejantes a la modernidad con la posmodernidad. Porque dice, en realidad la posmodernidad también tiene elementos de cuestionar las estructuras, de licuar, y dice, pasa por un proceso de licuefacción. O sea, básicamente lo que hace la modernidad en un primer momento, o sea, en el siglo XVI, es tratar de diluir, de licuar todos los ideales, las estructuras, los esquemas que tenía la Edad Media. Los diluye y digámoslo así, los desacredita. Y los trata de, digamos, los mete en la licuadora y dice, esto no sirve, vamos a diluirlos porque no necesitamos estas estructuras. Pero lo que dice Bauman, lo que termina siendo la modernidad líquida es licuar aún más y licuar esas estructuras que se quedaron en el hombre y en la sociedad, de la sociedad sólida, ¿no? Entonces toma estas estructuras del rol concreto, de pues un ideal prometeico, los empieza a meter aquí, el ideal del progreso, y los pone en la licuadora y otra vez los licúa. Entonces, estas estructuras que todavía quedaban, que trataban de sostener pues la sociedad en la que vivimos, pues otra vez empiezan pues a tambalearse, ¿no? Están todavía en la licuadora y entonces, digámoslo así, este ideal que habíamos dicho en la modernidad, que surge en la modernidad de cuestionar los estándares, las estructuras pasadas, se mantiene también en la modernidad líquida, ¿no? Pero lo que llega a suceder, este licuado, lo que hace es que digamos, no trae algo positivo en el sentido de que ahora no hay nada para qué fijarse, no hay un criterio claro, no hay un punto donde mirar. Entonces, no hay un ejemplo, un lugar donde yo diga, ¿dónde está el bien y el mal? ¿A quién le pregunto? ¿No? Ya, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está lo falso? ¿A dónde veo? Entonces, esto se empieza a tambalear y entonces toda la carga de responsabilidad de dónde está el bien, dónde está el mal, dónde está la verdad, dónde está la falsedad, la belleza, todo está en manos del individuo. Por eso también es una cultura hiperindividualizada, porque realmente el individuo siente que no tiene a dónde mirar, se siente completamente ensimismado. Por eso un poco se puede ver la imagen de sí, una sociedad líquida, pero una sociedad en un lago. O sea, completamente cerrada al océano y a otras miras. Está completamente estancado, ensimismado, encerrado en sí mismo. Y esto justamente lo que critica Bauman es que esto puede llevar justamente a una visión de aparente libertad, ¿no? Puedo hacer todo porque justamente lo que me presenta este tiempo es un sin barreras. ¿Qué hizo la globalización en términos políticos? Abrirme barreras políticas. Yo puedo irme a donde sea. Pero esto se interpretó a nivel de individuo que no solamente es una barrera política, sino que es una barrera moral, una barrera existencial. Puedo ser lo que sea, puedo hacer lo que sea, puedo
decir lo que sea y nadie me puede quitar este derecho. No hay barreras de nada. Oye, pero la justicia, el bien, ¿eso qué importa? ¿Qué acaso no soy más importante yo? Es decir, hay un tema muy importante, ¿no? De decir la individualidad, la expresión por encima de la justicia. Aunque eso que se exprese pues no sea ni verdad, no sea ni bueno, ni nada. Entonces, justamente esta visión el sin límites hace pensar que la libertad justamente se entiende sin límites. Es decir, nada que me detenga, puedo hacer lo que sea. Y además no me tengo que comprometer a nada. En las relaciones no me tengo que comprometer, me tengo que desprender de todo. Este es el ideal de libertad. ¿Y qué hace eso? Hace una fractura completa la libertad. Porque la libertad no se puede entender. No se puede entender sin compromiso, sin responsabilidad. Hacer lo que sea, cuando sea, nosotros bien sabemos que se llama de libertinaje. O sea, no puedes hacer lo que sea y tal vez lo decimos en términos así muy simples de yo no puedo meterme o puedo hacer lo que sea hasta que se encuentre la libertad del otro, ¿cierto? Pues eso ya es un límite. Y en la visión líquida no hay límites, ¿no? Se mezcla todo. Puedo ir a donde sea, no hay nada sólido, no hay una estructura clara. Entonces se pierden los criterios y así también se pierde el criterio del bien y el mal, de la verdad y lo falso, y también por eso se pierde o se va diluyendo con ello el tema de la libertad, de la libertad plena. Digamos que lo que cuestionan un poco las distopías que se muestran en literatura, que se muestran en cine, donde los gobiernos han llegado a una sociedad muy enferma, en donde ya la libertad del hombre ya no existe, pues más o menos a eso hemos llegado con el, digamos, poner encima del bien y el mal, encima de la razón incluso, la velocidad, la falta de compromiso, la eficacia y además el ser recipientes, ¿no? O el ser pasivos. O sea, vivir, digamos, hacer que todo dependa de los estímulos externos. Eso hace que finalmente perdamos o se vaya diluyendo realmente la libertad plena, ¿no? Porque además pues hay una falta de compromiso. Entonces esto es lo que hace que Bauman dice que pues las instituciones y las categorías actuales realmente son como entre vivas y muertas, porque ni se terminan de morir ni terminan de estar vivos, porque están ahí, pero para el individuo que vive en una sociedad líquida no significan nada. Son estructuras porque está en contra de las estructuras. Recuerden que están en esta modernidad, lo que se está haciendo es tratar de diluir lo sólido, toda estructura se trata de diluir. Entonces, digámoslo así, que vive como en una especie de estructura zombie, ¿no? En Zombieland, donde no hay estructuras claras, no hay criterios claros de acción y por lo tanto esto hace que el individuo tenga toda la responsabilidad del bien y el mal, digámoslo así, claramente para el individuo. Y entonces ninguna institución le puede decir nada. Digamos que son el Rick de The Walking Dead, ¿no? Él decide el bien y el mal. Y entonces cada individuo está suelto, está suelto a su propia suerte, ¿no? No hay nada que decir, ni siquiera debería de haber sociedades, porque pues somos seres sin límites. Y esto justamente nos lleva a pensar que de hecho la sociedad actual, al pensar así la libertad como este ánimo, esta profunda necesidad de cambiar todo el tiempo, de no comprometerse. No me quiero comprometer porque eso significa pues que no estoy siendo leve, ¿cierto? Que me estoy identificando con algo y yo no necesito estas cosas, yo me las tengo que quitar para no identificarme con nada. Pero es que justamente lo que sucede es que al no identificarme con nada, pierdo mi identidad, pierdo mi camino personal de vida. Entonces, justamente lo que Bauman nos viene a decir es que este énfasis por el cambio, por poner el cambio sobre la permanencia, de poner más bien el acuerdo provisional por un compromiso real y permanente, justamente lo que nos puede llevar es a perder por completo eso que más queremos, ser libres.